Había algo en la mirada de ese niño que el maestro nunca supo leer. Y esa ignorancia le costaría todo. ¿Desde dónde nos ves hoy? ¿Y qué hora es ahí donde estás en este momento? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un salón de clases. Es la historia de cada persona que alguna vez fue subestimada, ignorada, aplastada por alguien que tenía más poder, más voz, más autoridad. Es la historia de lo que pasa cuando ese poder se equivoca de enemigo. Y comienza, como todas las historias que realmente importan, en el lugar más ordinario del mundo, un salón de escuela. 4 paredes blancas manchadas por los años. Ventanas que daban a un patio de tierra donde los niños corrían durante el recreo como si el mundo fuera suyo. Pupitres de madera rayados por generaciones enteras de estudiantes que habían pasado por ese mismo lugar. Habían sobrevivido ese mismo año y habían seguido adelante sin mirar atrás. El olor a tiza flotaba permanentemente en el aire, mezclado con algo más difícil de nombrar. Algo que olía a expectativa, a juicio, a la presión silenciosa de demostrar que eres suficiente. En ese salón, 34 niños comenzaban cada mañana con la misma rutina. Entraban, se sentaban, sacaban sus cuadernos y esperaban. Esperaban que el maestro llegara. Esperaban que el día comenzara. Esperaban sin saberlo, que algo pasara que cambiara la forma en que entendían el mundo. El maestro se llamaba Don Rodrigo Fuentes. 47 años de edad, 22 años en el mismo puesto, frente al mismo tipo de pizarrón, enseñando las mismas materias con la misma voz y el mismo tono que alguna vez, quizás, había sido apasionado. Pero los años hacen cosas extrañas a la pasión. La doblegan, la secan, la convierten en algo que ya no se parece a lo que fue. Don Rodrigo no era un hombre cruel en el sentido tradicional de la palabra. No golpeaba, no gritaba en exceso, no hacía llorar a los niños con insultos directos. Era más sofisticado que eso. Su crueldad tenía forma de sonrisa, tenía forma de paciencia calculada, tenía forma de esa clase de condescendencia que se disfraza de pedagogía, que se esconde detrás de frases como «solo estoy siendo honesto contigo» o «el mundo es así y más vale que lo aprendas pronto». Era el tipo de maestro que sabía exactamente cuánto poder tenía sobre mentes jóvenes y lo usaba, no para construir, para ordenar, para clasificar, para decidir, desde el primer día de clases, quién tenía futuro y quién no, quién merecía atención y quién merecía solo silencio. Y en ese salón, entre esos 34 niños, había uno que don Rodrigo había decidido, sin mucho análisis, sin mucha investigación, casi por intuición propia o quizás por puro prejuicio, irreflexivo, que no merecía nada. El niño se llamaba Mateo Díaz Solano, 10 años. Pelo negro y rizado que nunca estaba perfectamente peinado, uniforme limpio pero desgastado, zapatos que habían visto mejores días, ojos oscuros que miraban todo con una intensidad que a los adultos les resultaba incómoda porque era el tipo de mirada que parece que está evaluando, que está procesando, que no se está perdiendo nada, aunque no diga una sola palabra. Mateo no hablaba mucho en clase, no levantaba la mano con frecuencia, no competía por la atención del maestro. Se sentaba en la tercera fila, ventana del lado, y durante las lecciones hacía algo que don Rodrigo interpretaba como distracción, pero que en realidad era concentración profunda. Miraba por la ventana, veía el cielo, veía los árboles del patio y pensaba. Simplemente pensaba. Su expediente académico era inconsistente. Algunas materias, excelente. Otras, apenas suficiente. El tipo de estudiante que los maestros mediocres leen como no aplica su potencial y que los maestros verdaderos leen como está esperando que alguien le enseñe algo que valga la pena aprender. Don Rodrigo lo había leído de la primera manera.
Desde el inicio del año, las interacciones entre ambos habían seguido un patrón reconocible y doloroso. Don Rodrigo hacía una pregunta al grupo. Mateo a veces la respondía mentalmente, a veces la respondía en voz baja, casi para sí mismo. Don Rodrigo lo ignoraba cuando acertaba, lo señalaba cuando se equivocaba, lo usaba en los momentos que consideraba apropiados, como ejemplo de lo que no debía hacerse. No con violencia, con esa elegancia fría que es mucho más dañina porque te hace dudar de si tienes derecho a sentirte herido. Hubo un martes de octubre que ninguno de los dos olvidaría jamás. Era la 2:00 hora de la mañana. Don Rodrigo estaba de un humor particularmente afilado ese día. Años después, algunos estudiantes que estuvieron presentes en esa clase recordarían haberlo notado desde el momento en que entró al salón. Algo en cómo cargaba su maletín, algo en la rigidez de sus hombros, algo en la rapidez con que fue directo a la pizarra sin su ritual habitual de saludar y tomar asistencia primero. Estaba buscando algo, quizás una válvula de escape, quizás una audiencia para demostrar algo que necesitaba demostrar. La lección del día era matemáticas, específicamente un problema de lógica numérica que don Rodrigo afirmaba haber diseñado él mismo como ejercicio especial. Fue al pizarrón, tomó el marcador con una especie de ceremonia teatral y escribió el problema en letras grandes, pausadas, deliberadas. Era un problema complejo, visiblemente complejo. Combinaba fracciones con secuencias y tenía varios pasos que dependían unos de otros para llegar a la respuesta correcta. El tipo de problema que haría que la mayoría de los adultos dudara antes de intentarlo, y que enfrentado a un grupo de niños de 10 años, tenía un efecto inmediato y claro. Silencio total, el silencio del que no sabe, el silencio del que siente que está a punto de fallar. Don Rodrigo dejó el marcador sobre la repisa del pizarrón, se giró hacia la clase con los brazos cruzados y sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ya conoce el resultado del experimento antes de comenzarlo y está disfrutando la anticipación de tener razón. Quiero que alguien pase a resolverlo, dijo. Voluntarios. El silencio se hizo más denso. Ninguna mano se levantó. Los ojos bajaron hacia los cuadernos, hacia las mesas, hacia cualquier lugar que no fuera el frente del salón. El problema en la pizarra parecía crecer, volverse más intimidante, casi amenazante con su longitud y su complejidad. Don Rodrigo esperó con la paciencia de quien sabe que puede permitirse esperar porque tiene todo el poder en esa habitación. Luego, cuando el silencio había alcanzado exactamente el nivel de incomodidad que buscaba, movió los ojos lentamente a través del salón hasta que se detuvieron en Mateo, que en ese momento no estaba mirando por la ventana, estaba mirando el pizarrón. Estaba mirando el problema con esa expresión que tan frecuentemente irritaba a don Rodrigo. Esa expresión silenciosa y concentrada que no revelaba ni confusión ni miedo, sino algo parecido a reconocimiento. Como si el problema fuera un acertijo que ya había visto antes en alguna forma u otra. Don Rodrigo señaló en su dirección. Mateo, pasa al frente. No fue una invitación, fue una orden. Y tenía una intención que todos en el salón percibieron, aunque ninguno pudiera haberla articulado en ese momento. No era para darle a Mateo una oportunidad. Era para usarlo. Era para hacer visible frente a todos lo que don Rodrigo ya había decidido que era verdad, que este niño no era capaz. Mateo no se movió de inmediato. Hubo un momento de quietud, 2 o 3 segundos que se sintieron más largos, en que sus ojos permanecieron en el pizarrón. Luego se levantó de su pupitre, y ese simple acto, ese simple levantarse, lo hizo con una calma que desconcertó a más de un compañero que esperaba verle dudar o resistir. Caminó hacia el frente del salón. Don Rodrigo tomó el marcador y lo extendió con una especie de generosidad irónica, el gesto de quien entrega algo sabiendo que va a ser devuelto. A ver, dijo,
Y en esas 2 sílabas había un mundo entero de expectativas negativas, de juicio anticipado, de esa crueldad sofisticada que ya mencionamos. Resuélvelo. Y luego, antes de que Mateo pudiera siquiera levantar el marcador hacia la pizarra, don Rodrigo hizo la cosa que ninguno de los estudiantes presentes en ese salón olvidaría mientras vivieran. Se rió. No fue una carcajada. Fue algo peor. Fue una risa pequeña, contenida, casi para sí mismo pero perfectamente audible, acompañada de un movimiento de cabeza hacia los lados, como quien anticipa el inevitable fracaso de algo y encuentra la anticipación ligeramente divertida. Y mientras se reía así, dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan, lo suficientemente suave para que pudiera negarlo si alguien lo cuestionara después: nunca vas a resolver esto. 4 palabras que cayeron en ese salón como piedras en agua quieta. Los compañeros de Mateo las escucharon, algunas caras se tensaron, algunos ojos bajaron, incómodos con el espectáculo. Otros miraron a Mateo para ver cómo reaccionaría, buscando en su rostro la señal que les indicara cómo debían sentirse ellos también ante lo que acababan de presenciar. Mateo no reaccionó. No de la manera que don Rodrigo esperaba. No hubo rubor en sus mejillas, no hubo temblor en sus manos, no hubo el inicio de lágrimas que el maestro, aunque nunca lo habría admitido, probablemente anticipaba como la confirmación natural de su declaración. Mateo simplemente se quedó con el marcador en la mano, mirando el problema en la pizarra, y algo en su postura cambió sutilmente. No era furia, no era orgullo herido, era algo más profundo y más tranquilo que ambas cosas. Era determinación, el tipo de determinación que no necesita anunciarse, el tipo que no hace ruido porque está demasiado ocupado siendo real. Mateo puso el marcador en la pizarra y empezó a escribir. Lo que siguió fue uno de esos momentos que quienes lo presenciaron describirían años después con ese tono particular que las personas usan cuando han visto algo que no encajaba en su modelo del mundo, algo que los obligó a reconsiderar lo que creían posible, algo que, aunque pequeño en la escala del universo, fue enorme en la escala de ese salón, ese martes de octubre, para esas 34 personas que tenían entre 9 y 11 años y que estaban aprendiendo, sin que nadie lo hubiera puesto en el programa, la lección más importante de ese año escolar. Mateo no dudó, no una sola vez. El marcador se movía con una confianza que no era la confianza del que adivina, ni la del que recuerda de memoria, sino la del que entiende, la del que ve la estructura interna de un problema y la sigue como si fuera un camino que ya conoce, aunque nunca lo haya recorrido exactamente así. Los números se acomodaban debajo de su mano, los pasos se sucedían uno al otro con una lógica limpia, sin saltos innecesarios, sin vueltas atrás. Don Rodrigo, que al principio había mantenido los brazos cruzados y la sonrisa irónica en su lugar, comenzó a cambiar. La sonrisa fue lo primero que se fue. Desapareció en algún momento entre el tercer y el cuarto paso del problema, cuando quedó claro que lo que estaba viendo en la pizarra no era el intento torpe de un niño fingiendo saber. Era solución genuina, era proceso correcto, era exactamente lo que la respuesta debería verse. Los brazos también se descruzan. Hay algo en la postura de los adultos cuando son confrontados por la verdad que no esperaban. Una especie de reconfiguración involuntaria del cuerpo que refleja lo que la mente todavía no se ha permitido procesar del todo. Don Rodrigo se descruzó de brazos y tomó un paso inadvertido hacia adelante. Solo uno. Pero ese paso era un poema. Mateo terminó de escribir el último paso, puso el marcador sobre la repisa, se giró hacia el salón, no hacia don Rodrigo, hacia el salón, hacia sus compañeros, como si la única audiencia que importaba, la única audiencia frente a la cual este momento necesitaba existir y ser real, fueran las 33 personas de su edad que habían visto lo mismo que él había visto, que habían escuchado lo mismo que él había escuchado,
y que ahora estaban viendo lo mismo que él había hecho. El silencio que siguió fue diferente al silencio anterior. El primero había sido el silencio del miedo y la incertidumbre. Este era el silencio de algo que no tenía todavía nombre claro para ninguno de ellos, pero que años después reconocerían como asombro, como el momento antes de que el mundo cambie de forma. Una estudiante en la primera fila, una niña llamada Isabella, que siempre tenía las respuestas correctas y a quien don Rodrigo trataba con una deferencia que contrastaba dolorosamente con su tratamiento de Mateo, fue la primera en romper el silencio. Aplaudió. Fue un aplauso solitario por exactamente un segundo. Luego se unió otro, y en cuestión de segundos el salón entero aplaudía, no con la moderación educada de una audiencia en un auditorio, sino con el tipo de aplauso que sale de los niños cuando algo los sorprende de verdad, cuando algo los emociona de verdad, cuando algo los hace sentir que el mundo tiene más posibilidades de las que les habían dicho. Don Rodrigo no aplaudió. Permaneció donde estaba, con una expresión en el rostro que era imposible de leer con exactitud, porque era varias cosas al mismo tiempo. Sorpresa, y algo que podría haber sido admiración si no hubiera estado tan mezclado con incomodidad, y debajo de todo eso, como una corriente subterránea que lo movía sin que él pudiera controlarlo del todo, algo que se parecía mucho a vergüenza. Mateo regresó a su asiento. No dijo nada. No miró a don Rodrigo al pasar. No hizo ningún gesto triunfal, ninguna afirmación verbal de lo que acababa de suceder, ninguna reclamación del momento como suyo. Se sentó, abrió su cuaderno y esperó a que la clase continuara. Y en ese gesto, en esa quietud, en esa absoluta ausencia de necesidad de celebrar su propio logro, estaba quizás la parte más poderosa de todo lo que había ocurrido. Porque la humildad real no es la que se practica cuando no tienes nada que celebrar. La humildad real es la que se practica exactamente en el momento en que tienes todo el derecho del mundo a no serlo. La clase continuó. Don Rodrigo retomó la lección con voz levemente alterada, un tono más cuidadoso que antes, más medido. No hizo referencia a lo ocurrido. No ofreció palabras de reconocimiento. No dijo, buen trabajo, ni me equivoqué al dudar de ti, ni ninguna de las cosas que un maestro diferente, un maestro mejor, habría dicho en ese momento. Simplemente continuó como si la vida pudiera seguir exactamente igual a como había sido antes de ese martes. Pero no podía. Algo había cambiado en ese salón. Se sentía en el aire con la misma certeza con que se siente el cambio de temperatura antes de una tormenta. Los estudiantes que estaban presentes lo notaron aunque no pudieran explicarlo. Los que llegaron tarde y escucharon la versión resumida durante el recreo, lo sintieron de segunda mano en la forma en que sus compañeros lo contaban, con esa urgencia particular de quien ha sido testigo de algo que sabe que importa. Lo que don Rodrigo no supo, lo que quizás nunca supo con la claridad con que necesitaba saberlo, era que lo que había ocurrido en ese salón ese martes no era simplemente un niño resolviendo un problema matemático. Era un niño diciéndole al mundo quién era, y el mundo, ese martes, escuchó. Pero las historias reales no terminan en el momento de la victoria visible. Las historias reales continúan en los espacios que hay entre los momentos dramáticos, en los días ordinarios que siguen a los días extraordinarios, en las semanas que vienen después y que ponen a prueba si lo que ocurrió fue un destello o el comienzo de algo real. Las semanas que siguieron a ese martes de octubre fueron curiosas. Don Rodrigo cambió. No de manera dramática, no de la forma en que las personas cambian en las historias donde los antagonistas tienen revelaciones súbitas y transformaciones completas que resuelven todo de manera ordenada.
Cambió de la manera en que las personas cambian cuando han sido confrontadas por algo que no pueden ignorar pero tampoco saben exactamente cómo integrar, gradualmente, de manera casi imperceptible, con avances y retrocesos que hacían difícil saber en cualquier momento dado en qué dirección realmente se movía. Llamó a Mateo menos veces al frente. Esto podría interpretarse como respeto nuevo, o como evitación de otro momento incómodo. Probablemente era ambas cosas al mismo tiempo. Revisó sus evaluaciones con un cuidado ligeramente mayor que antes, aunque no llegó a lo que podría llamarse generosidad. El sarcasmo que había caracterizado sus interacciones con Mateo se hizo más escaso, menos afilado. Era, en la mejor interpretación, un hombre intentando hacer las paces con algo que no tenía vocabulario para nombrar directamente. Mateo, por su parte, continuó siendo Mateo. Siguió sentándose en la tercera fila junto a la ventana. Siguió mirando hacia afuera durante las lecciones con esa expresión que la mayoría de los adultos malinterpretaban. Siguió hablando poco en clase, pero cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que la mayoría de los niños de su edad no lograban dar a las suyas, como si cada palabra que decidía pronunciar hubiera sobrevivido un proceso de selección que la mayoría de las palabras no lograban pasar. Hubo una tarde, semanas después del martes del pizarrón, en que don Rodrigo lo encontró en el corredor, después de clases. Mateo iba hacia la puerta principal. Don Rodrigo venía del salón de profesores. Se encontraron en ese punto exacto del corredor donde el pasillo se hace más estrecho y es difícil no reconocer la presencia del otro. Don Rodrigo se detuvo. Mateo también. Hubo un momento de silencio entre ambos que tenía en su interior todo lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta desde ese martes. Don Rodrigo habló primero. No dijo mucho. No hizo el discurso que en las películas hace el adulto, que reconoce su error. El discurso largo y articulado, que lo redime completamente, y le devuelve la dignidad al niño que fue lastimado. Lo que dijo fue mucho más pequeño que eso, y quizás por eso más verdadero. Dijo, buen trabajo ese día, solo eso. Mateo lo miró por un segundo, sin hostilidad, sin la necesidad de extraer más de esas palabras de lo que contenían, sin la urgencia de convertir ese momento en la gran reconciliación que resuelve todo. Solo lo miró, asintió una vez, y dijo, gracias, maestro, y siguió caminando hacia la puerta. Eso fue todo. Y sin embargo, en ese intercambio de palabras escasas, en esa brevedad que rechazaba el drama sin rechazar el significado, había algo que valía más que cualquier discurso. Había dos personas reconociéndose como personas, no como maestro y estudiante, no como autoridad y subordinado, no como el que juzga y el que es juzgado. Como dos personas que habían compartido un momento difícil y que, en la única manera que sus circunstancias y sus naturalezas les permitían, estaban encontrando la forma de seguir adelante. No era perfecto, pero era real, y lo real, aunque imperfecto, tiene un valor que lo perfecto imaginario nunca puede igualar. Lo que nadie sabía en ese entonces, ni don Rodrigo, ni los compañeros de Mateo ni los padres que escucharon versiones de la historia durante las cenas de esa semana, era que ese martes de octubre había plantado algo en Mateo que tardaría años en hacerse completamente visible, pero que nunca dejaría de crecer. Mateo Díaz Solano terminaría ese año escolar con calificaciones que ya no eran inconsistentes. Se aplicarían palabras como destacado y sobresaliente y promisorio a sus evaluaciones. Palabras que sus maestros del año siguiente usarían con una naturalidad que hacía parecer como si siempre hubieran estado ahí, como si no hubiera habido un martes específico en que alguien le dijo que nunca podría hacer algo y él decidió silenciosamente que eso era información incorrecta, porque eso es lo que había hecho Mateo ese día en el pizarrón. No había refutado a don Rodrigo con palabras. No había protestado ni argumentado ni pedido justicia.
Había tomado la declaración de «nunca vas a resolver esto» y la había convertido en la única respuesta que importaba. La había resuelto. La había resuelto frente a todos, con calma, con proceso correcto, con la certeza serena de quien no necesita convencer a nadie de su capacidad porque ha decidido que demostrársela a sí mismo es suficiente. Y eso, precisamente, eso, era lo que nadie le había enseñado y que sin embargo sabía, que la mejor respuesta a quienes dudan de ti no vive en las palabras, vive en los hechos. En la disciplina silenciosa de seguir moviéndote hacia lo que sabes que eres capaz de hacer, aunque nadie más lo vea todavía, aunque nadie más te lo haya confirmado, aunque la única voz que en ese momento te diga, puedes, sea la tuya propia, pequeña y privada y completamente tuya. Hay una pregunta que vale la pena hacerse en este punto. ¿Qué hace que una persona se quiebre ante la duda de otro y qué hace que otra persona la use como combustible? No es una pregunta simple. No tiene una sola respuesta. Pero si miramos a Mateo, si seguimos el hilo de lo que lo hizo diferente en ese momento, encontramos algo que tiene menos que ver con talento o inteligencia y más que ver con una relación particular con su propio interior. Mateo había aprendido, de alguna manera que probablemente él mismo no habría podido explicar con precisión, a separar lo que las personas decían de él de lo que él sabía de sí mismo. No porque fuera insensible, no porque las palabras de don Rodrigo no lo afectaran, sino porque en algún lugar dentro de él, en ese espacio silencioso donde vivimos cuando cerramos los ojos y no hay nadie mirando, tenía una relación con su propia mente que era más fuerte que la opinión externa. Y esa relación no había venido de la nada. Había una persona en la vida de Mateo que la había construido, ladrillo por ladrillo, durante años. Una persona que no aparecía en los relatos dramáticos de ese martes de octubre porque no estaba en el salón. Una persona que probablemente no supo con exactitud lo que había ocurrido hasta que Mateo llegó a casa esa tarde y lo contó, con la misma economía de palabras que caracterizaba todo lo que hacía. Su madre, Elena Díaz. Una mujer que trabajaba doble turno en 2 trabajos diferentes para pagar la escuela a la que Mateo asistía, el uniforme que llevaba, los cuadernos que rayaba, una mujer cuyo cansancio era constante y visible, pero que nunca, en la memoria de Mateo, había usado ese cansancio como razón para no estar presente cuando él la necesitaba. No de la manera ruidosa en que algunas presencias se anuncian. De Daniel, la manera tranquila en que las presencias más sólidas operan, simplemente estando ahí, simplemente escuchando, simplemente respondiendo con la calidad de atención que le dice a un niño, sin necesidad de palabras formales, que lo que piensa y siente tiene valor. Elena no había ido a la universidad. No tenía vocabulario académico para hablar de metodología pedagógica ni de psicología del desarrollo infantil. Lo que tenía era algo más directo y más antiguo que todo eso. Creía en su hijo. Con la totalidad que solo los que aman bien saben creer. Con esa fe que no necesita evidencia porque no está basada en el desempeño sino en el reconocimiento. La capacidad de ver a una persona, de verdad verla, más allá de sus calificaciones, más allá de sus inconsistencias, más allá de sus días malos y sus silencias, y decirle con cada pequeña acción cotidiana, te veo, y lo que veo, vale. Mateo sabía eso, y eso que sabía era el cimiento desde el que había caminado hacia el frente de ese salón. Era el suelo firme bajo sus pies cuando tomó el marcador. Era la voz interna que no dijo «puedes hacerlo» en términos de fanfarria motivacional, sino simplemente «hazlo», con la quietud de lo que ya está decidido. El martes de octubre fue un momento dramático. Fue visible y audible y tuvo aplausos. Y un testigo involuntario en don Rodrigo y 33 compañeros que lo contaron durante años. Pero la historia real, la historia que hizo posible ese momento,
había comenzado mucho antes, y en espacios mucho más quietos. En conversaciones de sobremesa que terminaban tarde porque Mateo tenía una pregunta y Elena tenía paciencia. En tardes de tarea donde la madre que no sabía matemáticas del nivel de su hijo le decía, no sé la respuesta pero sé que tú puedes encontrarla, y lo decía con suficiente convicción como para que él le creyera. En la pequeña liturgia cotidiana de ser tratado como alguien que importa, que piensa, que tiene algo válido que ofrecer al mundo. Eso es lo que hizo a Mateo. No un día, muchos días. No un momento heroico. Muchos momentos ordinarios que en conjunto construyeron algo extraordinario. Y aquí llegamos al centro de esta historia. Al corazón de lo que hace que valga la pena contarla. Porque si hubiera que extraer una sola verdad de todo esto, no sería sobre las matemáticas, no sería sobre un problema en una pizarra, no sería sobre la importancia de estudiar o sobre la satisfacción de demostrarle algo a quien duda de ti. Esas son partes de la historia. No son el corazón es esto. Las palabras que le decimos a los niños se quedan, tanto las que construyen como las que destruyen, tanto las de don Rodrigo como las de Elena. Las que se dicen en los salones de clase frente a todos y las que se dicen en la mesa de la cocina a las 9 de la noche, cuando el cansancio es real y la paciencia requiere esfuerzo. Todas ellas se quedan. Forman parte de la arquitectura interna de una persona. Le dan o le quitan los cimientos desde los que un día, un martes cualquiera de octubre, esa persona tendrá que decidir si se queda sentada o se levanta. Si deja caer el marcador o escribe la respuesta. Don Rodrigo, en sus 22 años frente a ese tipo de pizarrón, probablemente le había dicho versiones de nunca vas a poder a más de un estudiante, quizás a muchos, quizás con diferentes niveles de crueldad sofisticada, diferentes formas de esa condescendencia que se disfraza de realismo. Y en esos casos donde el cimiento no era tan sólido, donde la voz interna no tenía el mismo volumen que la de Elena, esas palabras probablemente habían aterrizado de manera diferente. Habían confirmado lo que el niño ya sospechaba de sí mismo. Habían llenado un espacio que estaba vacío con la versión más oscura de lo posible. Eso es lo que hace que la irresponsabilidad de las palabras sea tan grave. No puedes saber cuando abres la boca cuál es el terreno en que caen tus palabras. No puedes saber si el niño que está frente a ti tiene a alguien como Elena en casa o si está completamente solo con su duda. No puedes saber si tu opinión sobre él será una de varias voces que puede comparar y evaluar o si será la única que escuche. Y dado que no puedes saberlo, dado que la incertidumbre es total, la única estrategia ética que existe es hablar como si tus palabras fueran a construir. Siempre. No porque todos los niños puedan resolver todos los problemas, sino porque nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad moral de declarar el límite de lo que otro ser humano puede llegar a ser. Nadie, ni el maestro más experimentado, ni el padre mejor intencionado, ni el sistema educativo más sofisticado, nadie tiene esa autoridad porque nadie tiene ese conocimiento. El potencial humano es, en el sentido más profundo de la palabra, incognoscible desde afuera. Solo se revela desde adentro. Y solo se revela cuando hay espacio para revelarse, cuando hay alguien que mira y cree y espera, con la paciencia de quien sabe que lo que aún no ha florecido no está muerto. Hay un momento en la historia de Mateo que nadie contó porque nadie lo vio. Fue la noche anterior al martes de octubre. Mateo estaba en su cuarto, que era pequeño, y tenía una sola ventana que daba al callejón detrás del edificio donde vivían. Tenía sobre su escritorio los libros de texto del año y un cuaderno de papel rayado que usaba para practicar problemas de matemáticas que no eran parte del programa oficial. Los hacía porque los encontraba interesantes, no porque nadie se lo hubiera mandado, no porque hubiera una calificación al final.
sino porque había algo en la manera en que los problemas matemáticos tenían soluciones que no dependían de opiniones, que no cambiaban según quién te mirara o qué pensara de ti, que existían con una objetividad que era casi un alivio, que le resultaba profundamente satisfactoria. Esa noche, sin saber lo que el día siguiente traería, Mateo había practicado secuencias numéricas. El tipo exacto de secuencia que aparecería al día siguiente en el pizarrón de don Rodrigo. No porque supiera que aparecería, sino porque ese era el territorio de su mente en esas noches de práctica privada y libre. Y cuando al día siguiente vio el problema en la pizarra y su mente lo reconoció, cuando sintió ese clic particular que hace el entendimiento cuando se encuentra con algo familiar, lo que pareció ser confianza sobrenatural frente a sus compañeros, era en realidad algo mucho más simple y mucho más replicable. Era la cosecha de semillas plantadas en privado. Era lo que pasa cuando alguien trabaja en silencio, sin audiencia, sin recompensa inmediata, porque ha encontrado algo que vale la pena trabajar. Eso no es talento misterioso. Eso no es don innato que unos tienen y otros no. Eso es la lógica irrefutable del esfuerzo sostenido, de la curiosidad honrada, del tiempo invertido en lo que te importa, aunque nadie todavía sepa que te importa. Mateo no era mágico, era consistente. La consistencia, que es la más silenciosa de todas las virtudes, es también la más poderosa, porque el talento sin consistencia brilla una vez y se apaga. Pero la consistencia sin talento aparente construye, ladrillo a ladrillo y día a día, algo que eventualmente hace que el mundo entero se pregunte de dónde vino ese brillo tan repentino, sin saber que no fue repentino en absoluto, que fue él. Resultado de todas las noches en que nadie estaba mirando y el trabajo seguía siendo hecho de todas maneras. Han pasado años desde ese martes de octubre. Don Rodrigo se jubiló. Salió del salón que había ocupado por más de 2 décadas, con una ceremonia pequeña que sus colegas organizaron, con un pastel y palabras amables que subrayaban los aspectos mejores de su carrera y guardaban silencio sobre el resto. En sus últimos años de docencia fue, según reportan quienes lo conocieron en ese período, un maestro diferente, más cuidadoso con sus palabras, más atento a los silencios de los estudiantes que no levantaban la mano, como si algo en él, quizás ese martes de octubre, quizás otros martes que acumulados formaron una comprensión, le hubiera enseñado algo que los años anteriores habían pasado de largo. Nunca lo dijo en voz alta, pero los cambios en una persona no siempre se anuncian. A veces simplemente ocurren, visibles en los espacios entre las palabras, en la manera en que alguien trata a quien tiene menos poder, en la forma en que usa o no usa los momentos donde podría hacer daño y elige no hacerlo. Mateo Díaz Solano estudió ingeniería. No porque esa noche de práctica con secuencias numéricas lo haya determinado todo, sino porque ese interés que comenzó de manera libre y privada fue honrado, fue sostenido, fue cultivado durante los años que siguieron, con la misma calma y consistencia que lo habían caracterizado desde el principio. Llegó a la universidad con un expediente que era un argumento sólido en contra de cualquier declaración de «nunca vas a poder», aunque él mismo nunca enmarcó su éxito en esos términos. Para Mateo, lo que había ocurrido ese martes no era su historia de origen, no era el momento que explicaba todo lo que vino después. Era simplemente un martes en que alguien lo subestimó, en que él hizo lo que había venido a hacer y en que la vida siguió. Esa perspectiva, esa capacidad de no convertir cada adversidad en el centro de la narrativa propia, era quizás la herencia más importante de Elena. La capacidad de pasar por las cosas difíciles sin instalarse en ellas, de aprender de los momentos duros sin que esos momentos se conviertan en la habitación donde uno vive para siempre. Hay algo que Mateo le dijo a su madre años después en una de esas conversaciones que ocurren en los espacios inesperados, ese tipo de conversaciones que comienzan con algo ordinario y terminan siendo lo que recuerdas. Le dijo,
Ese día no resolví el problema para demostrarle algo a él. Lo resolví porque sabía que podía. Y lo sabía porque tú me lo habías enseñado. Elena no respondió con el discurso emocional que ese momento podría haber merecido. No porque no la moviera, sino porque era Elena y su manera de recibir las cosas era en silencio primero, con la atención completa que es más honrosa que cualquier palabra. Solo asintió. Y luego dijo, siempre lo supes. Yo solo me aseguré de que no lo olvidaras. Y en esa diferencia entre te lo enseñé y me aseguré de que no lo olvidaras, hay toda una filosofía de lo que significa creer en alguien. No implantar una convicción que no existía, sino proteger una que ya estaba ahí. Custodiarla contra las voces que intentarían borrarla. Ser el espacio donde esa convicción podía existir en paz hasta que fuera lo suficientemente fuerte para existir sola. Eso es lo que los mejores padres hacen. Eso es lo que los mejores maestros hacen también. No crean capacidad de la nada. La reconocen. La nombran. La reflejan de vuelta al niño que todavía no la ha visto en sí mismo con suficiente claridad. Le dicen, de 1000 maneras distintas y en los momentos más ordinarios, que lo que es ya es suficiente, que lo que puede llegar a ser no tiene límite que otra persona pueda conocer, que el mundo es más grande de lo que a veces parece desde el interior de 4 paredes manchadas de años con olor a tiza y la presión silenciosa de ser suficiente. Si estás escuchando esto ahora mismo, en este momento de tu día, hay algo que quiero que consideres. ¿Hubo un Don Rodrigo en tu historia? Una voz que te dijo en algún punto de tu vida que no podrías, que no llegarías, que eras demasiado esto o demasiado poco de aquello. Una declaración que aterrizó en ti y que quizás todavía llevas en algún lugar más profundo de lo que te gustaría admitir. Y si fue así, hay también un pizarrón en tu vida. Hay un lugar donde todavía puedes tomar el marcador, escribir el proceso, encontrar la respuesta, no para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarte a ti mismo que esa declaración era incorrecta, porque lo era, no como consuelo fácil, no como motivación de manual, sino como hecho. Nadie sabe lo que eres capaz de hacer excepto tú, y solo lo sabes completamente cuando lo haces. Y mientras no lo hayas hecho, mientras todavía estés en el proceso de descubrirlo, el veredicto está abierto, y un veredicto abierto no puede ser cerrado por la opinión de alguien que te miró desde afuera durante unos minutos y decidió que ya te conocía. Mateo tenía 10 años cuando tomó ese marcador. Tú tienes la edad que tienes. Ambos tienen el mismo derecho. Y la historia de Mateo, la de Don Rodrigo, la de Elena, no es solo una historia sobre un salón de clases de un martes de octubre en 1900, un año específico que ya quedó atrás. Es una historia que sigue ocurriendo ahora mismo, en este momento, en salones de todo el mundo, en familias de todo el mundo, en conversaciones internas que la mayoría de las personas tiene consigo misma, en la oscuridad antes de dormirse. Es la historia de la diferencia entre lo que alguien dice que eres y lo que decides ser. Es la historia de que ese marcador, aunque nadie te lo haya ofrecido, aunque nadie te haya invitado al frente, aunque la última vez que lo tomaste alguien se rió y dijo que nunca podrías, ese marcador sigue disponible. Siempre está disponible. La pizarra siempre está en blanco. El problema, sea cual sea el problema que tienes frente a ti en este momento de tu vida, espera tu solución, no la de alguien que se parezca a ti, no la de alguien que empezó en mejores condiciones o con más apoyo o con más recursos. La tuya, específicamente la tuya, porque eres la única persona con tu combinación exacta de experiencias, de noches, de práctica privada, de conversaciones con las personas que te custodian, de preguntas sin respuesta que te han mantenido despierto mirando el techo. Nadie más puede resolver tu problema. Ni Don Rodrigo, ni Elena, ni ninguna voz externa, por amable o por cruel que sea. Solo tú.
con la calma de quien sabe, con la consistencia de quien trabaja aunque nadie mire, con el marcador en la mano, frente al pizarrón, lista para escribir la respuesta. Esta historia fue compartida contigo hoy porque merece ser escuchada, porque hay algo en ella que es universal, que cruza fronteras y edades y circunstancias, que toca algo en el interior de cualquier persona que alguna vez haya sido subestimada o que alguna vez haya subestimado a alguien más. Si algo de esto resonó contigo, si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia, compártela. No porque lo hayamos pedido, sino porque las historias que importan deben seguir moviéndose. Deben seguir encontrando las personas que las necesitan. Deben seguir aterrizando en los momentos correctos. Y si quieres seguir escuchando este tipo de historias de personas reales navegando el mundo con sus contradicciones y sus victorias silenciosas y sus momentos de pizarrón, entonces quédate con nosotros. Lo que hacemos aquí es exactamente esto: encontrar las historias que valen, darles el espacio que merecen y entregarlas a quienes pueden usarlas. Deja en los comentarios algo para nosotros. ¿Hubo un Mateo en tu vida? ¿Fuiste tú alguna vez ese Mateo? ¿O fuiste, en algún momento que miras ahora con honestidad, más cercano a Don Rodrigo de lo que te gustaría admitir? No hay respuesta incorrecta. Solo hay la verdad de lo que cada uno trae a esta historia. Gracias por estar aquí hoy.